A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros cada semana aquí en Verde 2.0. Una noticia que da la vuelta al mundo y que cada vez genera mayor preocupación es el famoso coronavirus. Para ello hemos invitado a un especialista, el doctor Juan Carlos Navarro, quien es parte de los catedráticos de la Universidad Internacional SEC, con el que queremos hablar sobre qué significa este virus. Además, es importante decir que tiene un PhD en biología y entomología y en epidemiología molecular, es decir, él puede hablar sobre efectivamente qué está pasando con el coronavirus, pero también riesgos de contagio, cómo prevenir y comparar también con otros brotes o epidemias que se han generado durante el presente siglo. Vamos, solo 20 años, pero ha habido una serie de problemas controlados a tiempo, generalmente, pero que siempre generan alerta mundial. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo analizar lo que está pasando? ¿Qué está pasando en Ecuador, pero en el resto del mundo? Vemos que es un virus y cada vez hay más infectados y China tiene un foco importantísimo. Sí, bueno, a ver, primero, muchas gracias, Claudia, por la invitación. En mi nombre, en nombre de la Universidad Internacional SEC. Bueno, el caso de coronavirus es muy similar desde el punto de vista de lo que hemos estado viendo en la mayoría de los virus, no solamente recientes, en épocas recientes, sino mucho más atrás. La mayoría de estos virus que afectan a humanos provienen de animales. O sea, son zoonosis, son patógenos. A la inversa, ¿y los humanos contagiamos animales también? Sí, lo que pasa es que la proporción es menor y tampoco es muy detectado. Lo que por supuesto es detectado porque el caso de salud pública es mucho más importante, mucho más explosivo. Y entonces en la mayoría, por ejemplo, te puedo decir virus conocidos de común para nosotros, como el dengue, como fiebre amarilla, chikungunya, el más reciente Zika, son virus todos que provienen de áreas selváticas, que hay un salto, dependiendo del tipo de transmisión, hay un salto hacia el humano. Esos virus normalmente... Que puede ser a través de mosquitos, puede ser a través de mosquitos, hemos visto los últimos Zika, ingesta dengue, de alimentos. Chikungunya, en el caso de estos virus aéreos, en otros casos por consumo de alimentos contaminados. Y estos virus normalmente mutan en el humano o a veces ya viene una mutación que es favorable dentro del ser humano. Estas mutaciones pueden ser exitosas como pueden ser no exitosas. Las que son exitosas para su replicación al ser humano es las que conocemos ya que producen estos brotes. Normalmente las hipótesis y comprobaciones evolutivas de la mayoría de estos virus es que estas mutaciones son eficientes, son exitosas en el ser humano. Comienza una etapa aguda como esta que estamos viviendo con el coronavirus, donde hay una gran cantidad de casos, pero a medida que el virus va pasando de hospedador en hospedador, se va atenuando. Es decir, cuando pasa a otra persona, es contagiado de un ser humano a otro ser humano, conforme más casos se dan, es menos fuerte, por decirlo así. Y en la mayoría de los virus sucede de esa manera. En muy pocos se incrementa la virulencia. Normalmente hay un incremento en la virulencia recién ingresan al nuevo hospedador, pero eso en el tiempo va atenuando y es lo que ha pasado con la mayoría de los virus. Lo que pasa es que la sociedad no se puede dar el lujo de esperar de que ese pico baje y tiene que haber una contención desde el punto de vista de tratamiento, de la búsqueda de vacunas, de antivirales. Del tema de cuarentenas, de encerrar cierto tipo de poblaciones. Que son las primeras. Tú hablabas fuera de micrófonos, primero un hecho inédito que hay tanta población en China en cuarentena, se habla de cerca de 50 millones que ya están bloqueados. Son 4 ciudades. Cuatro ciudades con todos sus entornos, lo cual es gigantesco, y uno mira tomas que son básicamente nadie sale a las calles, todo el mundo encerrado en su casa, esperando que pase no sé cuántos días o cuántas. Claro, se habla de un periodo de incubación de 14 días, entonces, pero al menos en una 20 días, me imagino, tan numerosa. Tan grande, la cuarentena va a ser mucho más allá de un mes, por supuesto. Entonces, eso es algo inédito, pero también la velocidad con la que se detectó
el virus. Cuéntanos un poco de eso. Sí, eso es algo muy interesante, importante, porque es la primera vez que sucede algo así, es lo que ahora se está llamando ciencia abierta. Por ejemplo, el virus fue detectado, o este brote fue detectado a finales de diciembre. El 31 de diciembre se hizo la identificación de que podía ser un coronavirus. Se cerró el mercado de alimentos marinos de Wuhan el 1 de enero. Y ya en la primera semana se había identificado mediante secuenciación masiva el nuevo coronavirus. Luego con primers específicos, que son cebadores que se sintetizan para identificar específicamente cuál virus es. Se amplifica esta porción del virus y luego por experimentación que se llama in silico, por medio de bioinformática, se identifica que es un virus nuevo. ¿Cómo se sabe que es un virus nuevo y a qué está relacionado? Bueno, porque esas secuencias se juntan en una matriz de información, una matriz de datos, y se hacen análisis que se llaman análisis filogenéticos. ¿Se hace solamente en China o ya es en ciencia abierta, colección de laboratorios a nivel global? Es ciencia abierta, y lo que hablo de ciencia abierta es que el resultado en esa primera semana fue colocado a disposición de toda la comunidad científica. Eso normalmente no sucede. Normalmente los laboratorios empiezan a tener información, muchas veces se guardan información para las publicaciones, son celosos acerca de esto, pero esto fue colocado a disposición de toda la comunidad científica, y ya al día siguiente, eso fue el día 11, el día 12, ya estaban haciéndose análisis filogenéticos en Estados Unidos, en Europa, y se identifica que es un nuevo coronavirus. En el árbol se hace como... Cuando hablamos de un nuevo coronavirus, hay otros coronavirus. Claro, el coronavirus es una gran familia, la mayoría son virus que se transmiten entre animales, y algunos de ellos han saltado al humano. De hecho, hay una serie de coronavirus que diríamos que sería como un 30% de las gripes que normalmente tienen los seres humanos provienen de coronavirus. Y estos han provenido justamente de saltos de animales. Entonces, en este caso, esa identificación abierta que se hizo con discusión en tiempo real de toda la comunidad científica es lo que ha hecho que toda la comunidad y todos los países ya tengan incluso cebadores específicos para su identificación una vez que llegan al país. Hablamos de la cuarentena en China y también estamos mirando cómo cada vez más líneas aéreas dejan de volar a China como control para evitar seguir transportando el virus. Una especie de contención. ¿Cómo se debe trabajar en temas de barcos? Porque ya barcos salieron a finales de año, a principios de mes, desde China hacia el resto del mundo. ¿Cómo controlar? ¿Cuáles deben ser las contenciones que cada país, cada continente casi ya empiecen a generar? Pero fíjate que es una pregunta interesante, porque es que todos los días estamos conociendo algo nuevo, estamos en un pico inicial. Y miramos el caso ecuatoriano en París, sí. en España, en todos lados empiezan a escuchar temas. Entonces, que la primera hipótesis es que todo surgió del mercado, pero ya los análisis están determinando que habían virus circulantes incluso a finales de noviembre. Entonces, por ejemplo, sale una persona infectada en un barco a finales de noviembre, ya debe estar en cualquier puerto del mundo. Entonces, bueno, hay una serie de hay un protocolo. ¿Y si uno está de portador de virus, necesariamente debe enfermarse o puede transmitir sin necesidad de enfermarse? Eso es lo que está pasando, esa es otra de las cosas nuevas. En Alemania, por ejemplo, ya hay una transmisión secundaria y aparentemente de un paciente asintomático. O sea, no sano porque está infectado, pero no presentaba síntomas. Una persona que no presenta síntomas, no tienes por qué de alguna manera aislarlo, y esa persona es fuente de infección de otras, ¿no? Entonces, hay un protocolo de contención en puertos y aeropuertos que es justamente la tripulación, en este caso de aviones o en el otro caso de barcos, deben tener un protocolo de personas que detecten enfermas. Si tienen un personal médico a bordo, sobre todo en el caso de barcos, eso debe ser reportado al puerto de destino. El puerto de destino ya debe estar preparado, tanto puertos como aeropuertos, en tener un personal médico. Y además detección, por ejemplo en los aeropuertos se utilizó mucho con el SARS y se está utilizando ahora, que es la detección vía infrarrojo de sensores de temperatura. Todos aquellos pasajeros que llegan con una temperatura alta son detectados en pantalla y son pasados a revisión. Son evaluados clínicamente, y aquellos que cuadran con la sintomatología clínica de este tipo de virus, en este caso el coronavirus, debe ser aislado de inmediato en cuartos apropiados, que normalmente son cuartos aislados, que tienen presión negativa, que no hay salida de
de patógenos o de microorganismos, y luego de una segunda evaluación y una toma de muestras es trasladado en vehículos especiales a un centro Ahora, uno habla de cuartos de aislamiento que no permitan que salgan gérmenes o temas o virus o como se les pueda llamar. Hablamos de carros especiales. Ecuador tiene ese tipo de instalaciones y de precauciones. Ayer precisamente escuchábamos una entrevista a la ministra de Salud y decían dónde están los portales de estos infrarrojos que Ecuador compró cuando se generó el tema del SARS. Existen, no existen, para empezar a controlar. Entonces, estamos preparados como país para enfrentar. Juan Carlos es quien lidera el área de investigación e innovación de la SEC. ¿Cómo están analizando también el historial del virus, que es la parte de investigación clínica, médica, pero qué está pasando con la situación del país? No, el asunto es que la mayoría de los países latinoamericanos no cuentan con esa preparación tal cual. Quizás uno de los países que yo podría decir que tienen una preparación hacia este tipo de contención puede ser Brasil, Argentina, México. El resto de los países latinoamericanos fallan un poco. Pero recordemos que en México también hubo el brote de una de las cepas de la H1 y fue todo un caos en México, que se cerraron, se eliminaron temas y todo. Normalmente una vez que sucede este tipo de eventos y luego que pasa, pues se relajan estos controles y estas contenciones, pero por lo que yo he visto, por ejemplo, en los noticieros, o no he tenido la oportunidad de estar en el aeropuerto, no he visto que tenga un sistema de contención. Incluso el personal que vi justamente anoche en uno de los noticiarios es que está el personal del Ministerio de Salud, pero ni siquiera les vi una protección, porque de hecho si llega un paciente o un pasajero sospechoso debe ser tratado y el personal del ministerio debe estar con traje de protección, porque todo paciente sospechoso virus se transmite a través de respiración aéreo. Sí, ¿cómo funciona? Se llaman los droplets, que son especie de spray, cuando uno estornuda, o cuando tose, en una gota de secreción o de salida pueden haber de 100.000 a 1.000.000 de partículas virales. Es decir, es importante al menos mascarillas. Protección, exacto. Por eso es que en las zonas donde hay un brote actualmente, en la epidemia, las personas están siendo protegidas con mascarillas. Ahora, el personal hospitalario tiene que tener mascarillas especiales, que son las que están determinadas por el organismo. Y si uno tuviese que viajar, ¿es mejor viajar ya en los aviones, vuelos internacionales con sus mascarillas? Sí, es recomendable porque justamente uno no sabe que otro pasajero y compañero de asiento o de avión, fila, porque es un ambiente absolutamente cerrado. Claro, un habitáculo cerrado, y ahí es donde muchas veces ocurren las transmisiones y luego empieza la expansión de estos virus. Entonces lo recomendable en el caso de viajar es ir con una mascarilla en protección. Ahora, estas mascarillas normalmente, las más simples, protegen hacia lo externo, no hacia lo interno. O sea, si yo estoy infectado, te puedo proteger a ti si yo uso mi mascarilla porque no te llega el virus. Sin embargo, tú me puedes infectar a mí. Por eso es que... pero si estoy con mascarilla, ¿me puedes infectar? No. Claro, el que usa las mascarillas normales, la salida del virus es mucho menor, la probabilidad es menor, no te puedo infectar. Pero las mascarillas normales no son 100% protectoras contra que yo me infecte. Con lo que puede ingresar. Exacto, son más protectoras en lo que puede salir que con lo que puede ingresar. Claro, por eso es que el personal hospitalario tiene otro tipo de mascarillas que deben ser utilizadas, que son recomendadas por la OMS. Hay varios tipos. Ahora, Juan Carlos, en todos estos procesos que estamos viviendo, ¿cómo alertar como madres de familia con sus niños que van a escuelas? A veces uno inclusive recomienda con una gripe simple no lo lleve, no tanto porque va a enfermarse más, sino para que no contagie la gripe a sus compañeros. Sí. ¿Cómo preparar, cómo al mismo tiempo no generar pánico, pero sí tener estos elementos de contención para evitar contagios? Sí, bueno, es bueno no generar pánico. Tenemos que tener también conocimiento de que el SARS en el año 2002-2003, si bien llegó a cerca de mucho más de 20 países, no llegó a Latinoamérica, no hubo casos confirmados en Latinoamérica, a excepción de El Salvador. Probablemente ahora puede ser un poco diferente, es lo que no sabemos, porque las cosas cambian. Del 2002 al 2020 tenemos un mayor intercambio con China y la entrada del virus tiene una mayor probabilidad. Sin embargo, debemos estar alertas, preocupándonos y ocupándonos del asunto, no alarmando. ¿Y cómo no alarmarse si ya supuestamente hay un caso que está en estudios, esperando los resultados de Atlanta? Dicen que si no hay un resultado claramente determinado, no se puede decir si tiene o no tiene.
Claro, por eso es que digo no alarmar, porque probablemente termine el diagnóstico en que sea negativo, aunque todo apunta a que pudiese ser coronavirus. Y es algo que a mí me extraña un poco, porque normalmente el diagnóstico que se hace con el CDC, todos los países de la región, los casos primarios, los primeros casos deben ser enviados, las muestras deben ser enviadas al CDC, que es el laboratorio regional, es un laboratorio mundial de detección. Este que está en Atlanta. Este que está en Atlanta, el CDC de Atlanta, y dentro de Estados Unidos la respuesta al diagnóstico es en 24 horas. Fuera de Estados Unidos son 48, 72 horas. Ya este caso tenemos ya hoy, el 7º día. No sé, ahí no tengo conocimiento si el volumen de muestras que está manejando el CDC no permite que a otros países la respuesta no sea tan rápida. No lo sé, pero me parece que 7 días es bastante como para... Porque en 7 días, pues todo un grupo de personas que vinieron en el avión, sí, que deben estar siendo monitoreadas y que, bueno, probablemente pudieron haber sido infectadas. Lo que uno esperaría es que fuese negativo, pero bueno, siempre hay que estar alerta y siempre hay que estar en avance. Pues ¿Cuáles son los síntomas que deben alertar a una persona que puede haber sido contagiada? A ver, el problema con las enfermedades virales es que la primera sintomatología es común a todos los virus. Al virus porque influenza. También escuchamos al secretario o al ministro de Telecomunicaciones hablar de que estamos apuntando a telemedicina, que uno puede llamar por teléfono o hacer una conferencia por Skype y decir me duele tal cosa, ¿cómo chequeo si claro, es algo más? Esos son síntomas muy generales, pero por ejemplo el caso, los primeros síntomas son fiebre alta, todos los virus sobre 38 fiebre grados alta, pero todos los virus producen fiebres altas, tos seca, toda gripe, tos y todo esto apunta a cualquiera de los virus. El problema es cuando ya empieza a haber problemas respiratorios, ¿no? Que es lo que produce el síndrome agudo respiratorio, como fue el SARS. Estos virus producen este mismo tipo. Y luego el más grave, que son insuficiencias renales. Entonces ya el hecho de tener estos síntomas en forma creciente debe ser un llamado de alerta. Y aquí es donde va a ocurrir probablemente que, como sucede con todos estos virus, es que los primeros casos, cuando se detecta el primer caso y se confirma el primer caso, entonces ahora va a haber una sobreestimación de casos. Entonces cualquier influenza, cualquier gripe normal va a ser pasada primero como sospechoso de coronavirus. Y ha pasado siempre y va a ser inevitable que eso pase. Entonces el asunto acá va a ser el diagnóstico rápido luego que tengamos en el país los primers específicos y que se puedan utilizar para las identificaciones rápidas y empezar a hacer las campañas de contención, las campañas educativas que ya deberían estar realizándose. Y cuando fue el SARS o la H1N1 y todo lo demás, que había una serie de dispositivos para desinfección de manos y una serie de elementos que están colocados pero se dejaron de usar porque claro, ya las alertas bajaron. Se tiene que retomar todo esto, por supuesto la protección en el caso de las escuelas, en el caso de los niños, el lavarse frecuentemente las manos con jabón, 20 segundos, 30 segundos en el lavado. A veces estos geles antibacteriales funcionan, pero no son tan eficientes como un lavado exhaustivo de las manos. Y por supuesto, si esto va escalando, pues habrá que hacer contenciones de otro tipo, pues aislamiento, ausentismo escolar, este tipo de cuestiones. Pero por los momentos hay que esperar y que incluso se detecte este caso, que finalmente se haga el diagnóstico y toda la población puede estar pendiente de hacer lo propio dentro de casa. No hay tratamiento específico contra este virus. Hay tratamientos experimentales antirretrovirales que se pero es lo que preocupa, porque en Ecuador no hay autorización para utilizar tratamientos experimentales, no existe. La reglamentación no lo prohíbe. En este caso del paciente que estaba internado y aislado, podría ser un caso de aplicación de un tratamiento experimental, pero bueno, la legislación no lo permite en el Ecuador. ¿Qué pasa si es en un espacio privado, en una clínica privada, en un hospital privado? ¿Si hay cómo hacer experimentación o en ninguna parte del país se puede hacer? Creo que no se puede hacer.
ahí no sabría decirte con certeza, pero si es una legislación nacional, no. Ahora también, Juan Carlos, hay una serie de dudas por China. Muchos dicen que todos los datos que China publica no son tan reales y que el brote es mucho mayor de lo que están presentando. ¿Cómo confiar? ¿Cómo tener información correcta que genere los cercos, que genere los temas de contención, pero que dé la información real? A ver, en el caso cuando ocurrió el SARS, eso ocurrió. Justamente se ocultó información y eso se supo luego, e incluso hubo personal que fue destituido, y yo creo que China aprendió de esa experiencia, y el hecho de que este proceso de identificación y de ciencia abierta que se hizo con este nuevo coronavirus me indica que eso ha cambiado. Yo confiaría mucho más en la información que está saliendo de China. El hecho que hayan aislado y puesto en cuarentena 4 ciudades y cerca de 40 millones de personas indica que lo están trabajando de una manera diferente a lo que ocurrió con el SARS. O sea, yo creería ¿Ella ha mucho suspendido las celebraciones del Año Nuevo de ellos? Que hayan suspendido las celebraciones. Por supuesto, sabemos que hay ciertas limitaciones desde el punto de vista de redes sociales, internet, que la información salga, y eso también implica para empezar, las redes sociales que utilizamos acá, de ese lado del mundo, no se utilizan. Ni Google, ni Facebook, claro, ni Twitter, nada de eso. Entonces empiezan a ocurrir otras cosas malévolas, digamos, que empiezan a surgir videos sumamente con imágenes muy graves, o gente conversando o hablando acerca de lo que está sucediendo adentro, que muy probablemente sean falsas. Pero por el cambio de comportamiento desde el punto de vista del servicio público, médico y epidemiológico de China, yo creo que deberíamos confiar bastante en lo que está sucediendo. Y además está la OMS, la Organización Mundial de la Salud, están todas las organizaciones que ya globales. La experiencia china del SARS en el año 2002-2003. Tomando en cuenta lo que Juan Carlos decía al inicio, que el virus va disminuyendo su virulencia, ¿cuánto tiempo seguiremos en cuarentena, por decir así, y pendientes de lo que está pasando? Bueno, el caso del SARS fue un año completo, un poco más de un año. Y por eso te digo que eso en la evolución normal de los virus, eso sucede. El virus tiene una gran virulencia en los nuevos hospedadores y luego se va atenuando y va bajando, que es lo que te comentaba. O sea, la sociedad no puede esperar a ese tipo de proceso evolutivo normal, y tenemos que hacer una contención previa. Pero yo esperaría que este brote va a durar cerca de un año o un poco más, muy probablemente parecido a lo que fue el SARS. Pero sí es un año que ocurre con el tema de relación comercial China y el resto del mundo. Ese es el otro punto. Universitarios ecuatorianos están allá, sí. Universitarios del mundo están allá. El tema comercio, uno piensa en las grandes ferias, que ya la una es en marzo, la otra es en octubre, de todos los productos que el mundo va a comprar en China. Sí, ¿Qué va a pasar con eso? Sí, bueno, va a haber una caída, una caída desde el punto de vista de intercambio económico con China y con gran parte de los países asiáticos, que son los que están más cercanos, y eso evidentemente sucede, y normalmente se hacen estudios a posteriori de cuál ha sido el efecto económico que producen algunas epidemias. Eso estuvimos conversándolo, por ejemplo, en la maestría de biomedicina de la Universidad SEC. Hemos conversado aparte de lo que es todo el proceso de diagnóstico que se hace en bioinformática, que es la materia que dicto en la maestría. Se está trabajando en las otras materias, pero también se está hablando de lo que sería el efecto económico que tiene que ver y es a nivel global, no es China, es a nivel global. Lo único que China es una gran potencia es uno de los mercados más importantes para vender, pero también para comprar. Entonces, y todo. Eso va a repercutir en todo el mundo. Uno mira la baja del precio del crudo, por ejemplo, que tuvo un repunte por los problemas de Medio Oriente, pero arranca el tema y empieza a disminuir. Cuando el MERS, que fue en Arabia Saudita, también hubo este problema. Lo único que fue mucho más localizado fue en Arabia Saudita, fue en un menor número de casos, a pesar de que la mortalidad fue mucho más alta. Pero siempre hay un efecto económico dañino luego de estos grandes brotes, de estas pandemias. Muchísimas gracias a Juan Carlos Navarro. Recordamos que él tiene un doctorado en entomología y epidemiología. Con él hemos hablado sobre lo que está pasando con el coronavirus. Lo importante es no tener pánico, no entrar en una preocupación profunda, pero sí tener los suficientes cuidados en los hogares, en las casas, en los países, para ir generando barreras de contención, para tener los cuidados y no adquirir esta enfermedad tan complicada. Hay muchos temas importantes que hay que seguir analizando al interior de los propios hogares, y también tener mucho cuidado con las noticias que
creemos y difundimos a través de las redes sociales. Hay que ser conscientes de que es un tema muy sensible para toda la población a nivel global y por lo tanto tener cuidado con lo que uno envía a través de las redes. Nuevamente gracias a Juan Carlos Navarro. Recordamos además que él es director de Innovación e Investigación de la Universidad Internacional SEC. Nos vemos en una semana más aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó